vamos a tratar hoy en día, bueno, va a ser un tema, digamos, introductorio, porque entendamos que el marco normativo ambiental en el Perú es extenso, es inmenso, es muy, muy amplio. Y muy amplio también en la medida de que cada sector tiene sus normas específicas, ¿no? Entonces, abarcar toda la extensión del marco normativo es muy difícil y tendríamos que delimitar todas esas actividades de interés, ¿no? Entonces, en esta hora de capacitación vamos a brindar un poco de los alcances generales del marco normativo, ¿no? Bueno, como ya lo indicaban, cuento con experiencia en lo que es supervisión, evaluación y fiscalización ambiental, también tema de consultorías ambientales, y digamos un poco más general también revisando y aplicando el marco normativo dentro de los procesos de supervisión y evaluación de instrumentos también, ¿no? Iniciando con el tema normativo, sí quisiera precisar ciertos aspectos sobre el tema de la gestión ambiental, ¿no? Entender qué es una gestión ambiental. Para empezar, es un proceso permanente, ¿no? Que debe estar en una cierta trazabilidad a lo largo de las actividades económicas y tiene que ser continuo, ¿no? Continuamente verificado, continuamente observado, continuamente actualizado y continuamente también acreditado el cumplimiento de este marco normativo, ¿no? Y obviamente también esto tiene un lineamiento general a nivel de Estado, a nivel de país, ¿no? Que digamos, el instrumento normativo que orienta los objetivos de la gestión ambiental en el Perú es indiscutiblemente la Política Nacional Ambiental, ¿no? Con esto buscamos alcanzar, mejorar la calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas y también el mejoramiento del ambiente urbano y rural, ¿no? Obviamente con la conservación del patrimonio natural del país, entre otros. Esto, digamos, está encerrado dentro de lo que se conoce como el desarrollo sostenible. Bien, entonces, para ello, hay que también hablar un poquito acerca de la evaluación legal de la gestión ambiental en el Perú, ¿no? Y para esto, tratemos de diferenciar, digamos, dos etapas principales, ¿no? La primera, que es básicamente de formación de la gestión ambiental y de la normatividad ambiental en el Perú, y la segunda ya está relacionada un poco más a la consolidación de esta gestión, ¿no? A nivel normativo, se establece básicamente que la gestión ambiental en el Perú, hay un inicio. Ese inicio se dio ya en los años de 1990 con la aprobación del Código de Medio Ambiente, ¿no? Recién en los años 90 ya se proyectan estos términos que ya sabemos, ¿no? Que es un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Eso está ahí alineado de una manera un poco genérica y más regulatoria, más conceptual, ¿no? No tanto tan aplicativa, ¿no? Ya en el año 92 se emite el decreto legislativo 757 que divide las competencias ambientales en sectores. Es decir, ¿no? Acá los sectores de minería, los sectores de producción, el sector de producción, por ejemplo, ¿no? El sector agropecuario o agrícola, ya tenían sus competencias asignadas en el tema en materia ambiental. Y con ello también dio a paso a una ventana que es la regulación ambiental en el país, ¿no? Y es por eso que desde ahí en adelante se han ido proyectando y gestionando los diferentes reglamentos de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, minería tiene su reglamento de gestión ambiental, industria tiene su reglamento de gestión ambiental, y así de acuerdo a los diferentes sectores, ¿no? Ya en el año 94 se realiza la creación del Consejo Nacional del Ambiente, ya como una proyección estructurada, digamos, a establecer la base de cuál va a ser el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Entonces, hasta antes del CONAM, era una gestión media errática, media puntual, un poco vacío, un poco en el aire, pero ya con el CONAM, digamos, se sientan las bases y los lineamientos para poder estructurar el sistema de gestión.
En el año 97, efectivamente, y dentro de otras normativas, ya se van impulsando aquellos controles acerca de los usos máximos o límites máximos o capacidades máximas que un contaminante puede generar bajo ciertas actividades, ¿no? Y por ejemplo, que se realiza pues las regulaciones sobre el aprovechamiento de recursos naturales y la diversidad biológica, ¿no? Hasta allá, digamos, una etapa de formación. Ahora, pasemos ya a la etapa de consolidación. Y efectivamente, a partir del año 2001, cuando se aprueba la ley del sistema de evaluación ambiental, es que ya, digamos, se establece efectivamente cuáles son los mecanismos ambientales o los instrumentos ambientales que permiten el cumplimiento de una política a nivel macro, ¿no? Y en el 2004 se realiza la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y que ahí sí se precisa bastante claro ya toda la gestión y la distribución de los estudios ambientales que abarcan desde su clasificación, ¿no? Desde una declaración de impacto ambiental hasta un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? En el año 2005, algunas normativas de control y de restricción, como el caso de la eliminación progresiva de la gasolina con plomo, y un punto muy importante que es la aprobación de la Ley General del Ambiente, ¿no? Ya en el 2008, justo a raíz del Tratado de Libre Comercio que se firmó, que digamos que Estados Unidos obligó de cierta manera a que el Perú asuma mayores controles y mayor dimensionamiento administrativo y político de la gestión ambiental en el país, ¿no? Es que se crea ya el Ministerio del Ambiente. Y con ello, la aprobación de la Política Nacional del Ambiente. Entonces, ya del 2008 en adelante, el ente rector del sistema, que es el Ministerio del Ambiente, ha emitido conjuntamente con los otros entidades que forman parte del sistema, ha emitido diversas normas legislativas que tratan de regular pues, la gestión de las actividades económicas en el país, ¿no? Para poder entender un poco más cómo es que se desarrolla el marco normativo, es necesario entender cómo es que funciona la administración pública, ¿no? Y la administración pública básicamente está delimitada en dos partes, ¿no? Primero, los sistemas funcionales y segundo, los sistemas de administración. Entonces, a nivel de gestión, en el país tenemos una mirada sistémica, tenemos sistemas funcionales, tenemos toda una estructura diseñada para tal efecto. Ahora, hay efectivamente, hay sectores, hay ministerios que sus sistemas funcionan mucho mejor y hay otros sistemas que efectivamente pues merecen muchas más mejoras o pueden implementarse muchas más mejoras, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, aquí relacionados a la gestión ambiental, tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el ente rector es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y los sistemas de administración, en este caso, van a dar soporte al sistema funcional, ¿no? Y que toda entidad pues posee, ¿no? Gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, entre otras funciones, ¿no? Ahora, para el Sistema Nacional de Gestión Ambiental todo tiene un punto de partida. Este punto de partida está definido por la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Que obviamente para su elaboración y formulación se ha tenido a bien ser lo mayor amplio posible, ¿no? Es decir, participación de en este caso del sector empresarial, participación del sector público, ¿no? Participación de las poblaciones también. Entonces, todo este conglomerado se proyecta y realiza una política que nos va a brindar los objetivos que queremos alcanzar. En este caso, la vigente que tenemos es hasta el 2030, ¿no? Ahora, para aterrizar esta política, se elabora un Plan Nacional de Acción Ambiental y que en esa línea se incorpora, pues, los aspectos técnicos intergubernamentales
y también los aspectos consultivos participativos de la población, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es realizar la concertación, articulación, formulación, aprobación y lo más importante es la validación. Si no tenemos una política o un plan validado por la sociedad en su conjunto, pues probablemente el destino que se tenga es un fracaso, ¿no? Eh, y este Plan Nacional de Acción Ambiental se ejecuta o se operativiza a través de todos los sistemas funcionales que tiene, ¿no? Por ejemplo, está el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, cómo estos sistemas se aterrizan o cómo estos sistemas calan en todo el aparato, toda la estructura pública que se ha diseñado, es efectivamente a través de las transferencias de funciones que ya se encuentran asumidas ya sea en el gobierno nacional, el gobierno regional o en el gobierno local, ¿no? Entonces, en estos ámbitos, en estos tres ámbitos, es donde se ejecuta el plan o la política nacional del ambiente y el plan nacional ambiental, ¿no? Muy bien, entonces estos sistemas obviamente se interrelacionan, ¿no? Con la finalidad de lograr el objetivo en común. Y esos objetivos se establecen bajo los lineamientos de la política, ¿no? Por ejemplo, el ente rector del SINAMPE es el CERNAM, el ente rector del CINEFA, que tenemos el OEFA, el CIA es el Ministerio del Ambiente, el CINIA de igual manera, y el Sistema de Recursos Hídricos, el ente rector es la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, todas estas entidades se interrelacionan y tienen ciertas funciones, unas muchas más ligadas al tema de las certificaciones ambientales, otras, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minas, el mismo SENACE. Otras asociadas a opinadores técnicos. Por ejemplo, hay alguna duda, hay alguna consulta en el proceso de certificación ambiental que es una duda muy específica que está asignada eh, a otra entidad, ¿no? Y ahí vienen los opinadores técnicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cernam, en el caso de la ANA. Y por otro lado, tenemos el CINEFA, que el ente rector es OEFA en este caso, pero también se encuentran las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, estas realizan labores de seguimiento, control, fiscalización y posterior sanción a efectos que el estudio de impacto ambiental que se haya desarrollado, pues garantice el equilibrio de los componentes de la actividad económica en relación a los componentes ambientales y a la salud de las personas, ¿no? Entonces, para aterrizar un poco más el tema de la política nacional del ambiente, se elaboran o se han proyectado instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que muchas veces lo delimitamos básicamente al estudio de impacto ambiental, a la evaluación ambiental estratégica, al DIA, al PAMA, al IGAC, ¿no? Básicamente se lo asocia a eso. Sin embargo, hay que tener en conocimiento también que instrumentos de gestión ambiental, su marco es mucho más amplio. Un instrumento, por ejemplo, está desarrollado por el ECA y los LMPs, ¿no? Los planes de descontaminación, por ejemplo. Instrumentos financieros, instrumentos de gestión ambiental regional y local, ¿no? El ordenamiento territorial, por ejemplo, la información ambiental, los planes de incentivos, ¿no? Entonces, estas características, todos estos ítems descritos también forman parte de un instrumento de gestión ambiental y que son aplicados, obviamente, de acuerdo a cada proceso dentro del sistema de gestión, ¿no? Entonces, como les indicaba, ¿no? Para poder aterrizar la política del ambiente, hay un total de 13 lineamientos, ¿no? Dentro de ellos hay lineamientos que efectivamente están mucho más avanzados, como por ejemplo el caso de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Hay una gestión bastante fuerte de los residuos sólidos dentro del sector privado. Hay una gestión también de esos residuos que, digamos, está empezando y está tomando bastante cuerpo dentro de los residuos de la gestión municipal, pero ya se tienen avances. Sin embargo, hay ciertos lineamientos
que todavía no se tiene una cierta materialización, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, reducir la deforestación, ¿no? Hay bastantes casos en la Amazonía, por ejemplo, de empresas, no sé, eh, suelto, por ejemplo, ¿no? Dedicadas a la palma aceitera, ¿no? Dedicadas a cultivos intensivos. Hay empresas extranjeras que vienen, ¿no? Y realizan la deforestación y que, teniendo en cuenta que incluso sin haber modificado la clasificación de uso de suelo, han realizado estas deforestaciones, ¿no? Entonces hay un vacío, todavía hay una debilidad, pero la intención es que al 2030 se puedan cumplir estos lineamientos, ¿no? Eh, También, como parte de esos instrumentos, sí quería indicarles acerca del ECA, el estándar de calidad ambiental y el límite máximo permisible, que son unos instrumentos de control y regulatorios, ¿no? ¿Sobre cuáles? Sobre, por ejemplo, los parámetros y las obligaciones que buscan regular y proteger, en primer lugar, la salud pública, ¿no? Que, digamos, los impactos, los aspectos ambientales generados por las actividades económicas no alteren la salud pública y la calidad ambiental de los componentes donde vivimos, ¿no? Y sobre esa línea hay bastante diferencia. El estándar de calidad ambiental es un instrumento de carácter y aplicación nacional, ¿no? Que se realiza sobre los cuerpos receptores. El LMP, en su caso, por ejemplo, es un instrumento de carácter y de aplicación sectorial. ¿Qué quiere decir? Que cada sector evalúa, elabora y aprueba el límite máximo permisible para cada actividad específica, ¿no? El ECA, por ejemplo, se realiza la medición directamente en el cuerpo receptor, es decir, ya cuando ha habido un proceso de mezcla, un proceso de dilución, un proceso de evacuación y descarga a un cuerpo receptor, ¿no? Un río natural, un suelo naturales, por ejemplo. En cambio, el límite máximo permisible se realiza sobre la fuente de vertimiento, la fuente de descarga. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, eh, la descarga de un efluente de aguas residuales en un cuerpo receptor, este punto de descarga, sobre esto se aplica el límite máximo, ¿no? Entonces, ahí la diferencia, ¿no? De estos dos. Ahora, yo he visto muchos instrumentos de gestión ambiental, principalmente aquellos antiguos o aquellos que no se encuentran en sectores con los límites máximos permisibles, que establecen como norma de referencia el estándar de calidad ambiental, ¿no? Y lo dejan asumido como parte del compromiso del instrumento de gestión ambiental. Entonces, si bien es cierto, ya es un compromiso ambiental, ¿no? Sin embargo, pues lo correcto es no debería ser alinearlo con eso porque se entiende que los parámetros y sus valores son mucho más estrictos que el límite máximo permisible, ¿no? Entonces, en el caso de los ECA, nosotros tenemos como país regulado ECA para aire, ECA para agua, ECA para suelo, ruido y para radiaciones, ¿no? En el caso de aire tenemos 8 parámetros, en el caso de agua tenemos 100 parámetros, en suelo tenemos 20 parámetros, ECA ruido 1 y ECA para radiaciones 5, ¿no? Entonces, ya tenemos, digamos, bien establecido cuáles son los estándares a nivel nacional. Para el límite máximo permisible, efectivamente sí se encuentran normados, pero están normados por cada sector. Cada sector establece, evalúa y aprueba sus límites máximos, ¿no? Por ejemplo, para este caso, hemos tomado lo relacionado para las actividades industriales de cemento, de cerveza, timbre y papel, que está dentro del sector produce, ¿no? También para la harina y aceite de pescado. También los límites máximos permisibles para afluentes de actividades minero-metalúrgicas, ¿no? Ahí está la norma, Decreto Supremo 010-2010. También para el sector hidrocarburos y entre otras, ¿no? Es decir, cada sector establece su propio límite máximo permisible, ¿no? Entonces, acá podemos verificar un poco un poco de los valores que se han establecido. Les voy a pedir un segundo, por favor, tengo acá un temita que atender, un segundito. Bien, bueno, con las disculpas del caso, me quedaba indicándoles que esto es un ejemplo, ¿no? De los límites máximos permisibles de fluentes líquidos para el subsector de hidrocarburos, que efectivamente
el ente fiscalizador, cuando realiza el monitoreo, realiza la comparación, ¿no? Y compara, en este caso, por ejemplo, las concentraciones en cualquier momento, ¿no? Si exceden estos valores establecidos, obviamente estamos hablando ya de un presunto incumplimiento que puede caer responsabilidades administrativas sobre la actividad, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para el caso de emisión de gaseosas y de partículas para actividades de hidrocarburos, ¿no? Entonces, cada sector, como les indicaba, va generando sus propios lineamientos sobre los límites máximos, sí, ¿no? Bien, ahora sí, como parte del sistema, también tenemos al sistema de evaluación de impacto ambiental, que la ley del CEIA, por ejemplo, fue elaborada en el año 2001 y no fue hasta el 2009 que se realizó su reglamento. Ojo, entonces, mire, han transcurrido aproximadamente 8 años, 9 años, y no se había aprobado el reglamento de la ley del CEIA. Entonces, eso es un claro indicativo porque nosotros hemos tenido una transición también, ¿no? Digamos, de la participación del sector privado, que también se encontraba bastante reacio a implementar, digamos, que la gestión o a reconocer la gestión ambiental como parte de las actividades, ¿no? Nos ha tocado verificar que efectivamente hasta la fecha incluso hay actividades que ni siquiera cuentan con un responsable de gestión ambiental, ¿no? No conocen el tema de manejo ambiental. Lamentablemente hay hasta la fecha, ¿no? Y imagínense en el año 2001, entonces había bastante presión para evitar su reglamentación. Sin embargo, ya en el año 2009, que se aprueba su reglamento, y de ahí en lo sucesivo, ¿no? Varias actividades han ido pasando a la lista de inclusión de proyectos que están dentro del CEI, ¿correcto? Entonces, dentro de esas, agricultura y riego, por ejemplo, vivienda, construcción, hidrocarburos, minería, industria y transporte, entre otras, ¿no? Incluso también, a partir del año 2012, se han realizado las transferencias al SENACE, ¿no? Que en este caso realiza las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Muy bien, bien. Entonces, ya como parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, hay que entender en este sentido que básicamente es todo el sistema implementado para poder evaluar, aprobar e implementar los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que, por ejemplo, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, el tema de lo que es supervisión laboral, ¿no? Tenemos, digamos, normativas transversales para todos, ¿no? De acuerdo, obviamente, a ciertos criterios y ciertos rangos. Sin embargo, el tema de la gestión ambiental, cada actividad económica que se encuentre dentro del CIA debe proponer, evaluar y o gestionar la aprobación de su instrumento de gestión ambiental que le corresponde, ¿no? Para ello, el Ministerio del Ambiente es el ente rector y existen diversas autoridades que conducen el proceso de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Como les decía, estas autoridades se encuentran a los tres niveles. Hoy por hoy existen competencias para certificación ambiental a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, dependiendo de qué tipo de proyecto tú pretendes realizar, ¿no? También los opinantes técnicos, nuevamente como les indicaba, las entidades de fiscalización que a las finales van a supervisar y fiscalizar la adecuada implementación del instrumento de gestión ambiental y también, en ciertos casos, retroalimentan a las entidades certificadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque el supervisor o en el proceso de supervisión te das cuenta que alguna medida que se contempló en este estudio ambiental no es la adecuada para los aspectos, para los impactos ambientales que esta actividad realiza. Entonces, si no es no es la adecuada, y en el entendido que por lo general las autoridades que aprueban el instrumento de gestión ambiental, por lo general no van a campo, no van a campo por lo general, ¿no? Pero si hay viajes sí, entonces es un poco difícil que puedan tomar de conocimiento cuáles medidas son adecuadas y cuáles no. Entonces, ahí existe una retroalimentación también por parte de las entidades fiscalizadoras, ¿no?
También participan dentro de esto las consultoras ambientales, que hoy por hoy hay muchas consultoras ambientales que han tenido muchas mejoras a raíz de las supervisiones y fiscalizaciones que también hace la entidad correspondiente, ¿no? Y ya tienen procesos establecidos, productos establecidos y tienen una trazabilidad adecuada para poder elaborar los instrumentos de gestión ambiental. Con anterioridad, he tenido la oportunidad de revisar varios instrumentos de gestión ambiental que efectivamente, pues, hay muchas debilidades en eso. Mucha debilidad porque se pueden, digamos, adecuar ciertas medidas que han sido implementadas en otros proyectos, pero que por considerarlos similares o semejantes, los adecuamos a los mismos, a los mismos, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso de auditoría o un proceso de supervisión, te das cuenta que no corresponde, no corresponde, ¿no? Entonces, ahí ha habido varias debilidades, pero también han habido varias oportunidades de mejora. Los titulares de los proyectos, también muchos titulares lo que hacen es contrata a su consultora ambiental, que la consultora ambiental haga lo que proyecte, ¿no? Presente su instrumento y lo apruebe. Ya cuando tiene el instrumento en la mano y cuando hay una auditoría o una supervisión, te das cuenta que ese compromiso que tú has asumido no es real, ¿no? No es el adecuado. O es un compromiso que requiere mucha inversión o modificar muchos componentes y te das cuenta después, ¿no? Entonces, ahí también la participación. Y obviamente también como parte del proceso de certificación ambiental, la sociedad civil en su conjunto está perennemente participando, ¿no? Entonces, este sistema de evaluación de impacto ambiental básicamente divide los instrumentos en tres, ¿no? Aquellos instrumentos que son preventivos, instrumentos de control y instrumentos de rehabilitación. Los preventivos, en el entendido, cuando se elabora un preventivo, ¿no? Antes de realizar cualquier tipo de actividad económica. En esa parte también hemos visto varios casos que la actividad económica ya inicia, ¿no? Sus construcciones. Empieza con el afirmado del terreno, con la planificación, con los primeros componentes, ¿no? Y a la par va presentando el instrumento de gestión ambiental. Y bueno, por lo general el instrumento de gestión ambiental, dependiendo de la actividad, suele demorar bastante tiempo, suele demorar 3 meses, 4 meses, dependiendo qué tipo de instrumento es, puede ser 1 año, 2 años, 3 años y más, ¿no? Entonces, ahí también falta un equilibrio, porque la actividad económica no debería parar, ¿no? O sea, debería tener una respuesta rápida y oportuna para no poder desincentivar el desarrollo económico del país. Pero a falta de esta agilidad, es que efectivamente pueden tomarse por esas acciones y al final, por ejemplo, tienen su instrumento de gestión ambiental en un año, en el año 10 por ejemplo, o en el año 3 perdón, ¿no? Pero ya al año 3 ya han tenido componentes construidos e incluso actividades realizadas. Entonces ahí también es posible de hacer una verificación y un presunto observación sobre esta medida, ¿no? Dentro de los preventivos, aquellos que tienen niveles de impactos ambientales negativos de nivel leve, ¿no? Básicamente se los asocia a la categoría número 1, que es la declaración de impacto ambiental. Aquellos que tienen eh, moderados a un estudio de impacto ambiental semi-detallado, y los significativos o los altos, ¿no? Eh, Están dentro de los estudios de impacto ambiental detallados. Aquellos instrumentos de control, por ejemplo, el ECA y el EMP, que ya habíamos indicado, y de rehabilitación o están los programas de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Aquellos que cuando la actividad se desarrolla mucho antes que salga una norma de actualización, una norma de modificación, pueden acogerse a este programa de adecuación y manejo ambiental. Ojo, no es que sale la norma el año 0, supongamos, yo desarrollo mi actividad, bueno, no tramité mi certificación ambiental, pero al año 5 yo me quiero acoger al programa de adecuación y manejo ambiental. No, no, ahí ya se ha cometido una infracción y tu actividad se desarrolló después de la actualización o de la modificación de esta norma. Entonces, ahí básicamente hay un cumplimiento al marco normativo.
que no tiene la finalidad de un programa de adecuación. Y también dentro de ellos están los planes de cierre, ¿no? Entonces, básicamente la línea de la gestión de los instrumentos de gestión ambiental es la siguiente, ¿no? El titular del proyecto, ya sea de públicos, privados o mixtos, ¿no? En la medida que se encuentren dentro de nuevos proyectos que sean susceptibles a generar impactos o que realicen modificaciones, ampliaciones o diversificación de proyectos, o un proyecto que se reubique o traslade a otra parte del territorio, debe tramitar su certificación ambiental ante la autoridad competente. Y la primera etapa, cuando tú vas a proyectar, en base a unos términos de referencia, lo que vas a hacer es una clasificación, ¿no? Sometes a evaluación de instrumento de gestión ambiental y el certificador lo clasificará. Si tú has propuesto que tu instrumento de gestión ambiental está dentro de una categoría número uno, y el certificador valida esa categoría, básicamente después de evaluar, después de realizar las observaciones, el levantamiento de observaciones que corresponden y todo lo demás, el certificador te puede emitir una declaración de impacto ambiental, que es el estudio preventivo básico número uno. De no ser así, y de haber encontrado impactos ambientales moderados o significativos que tú como proponente no lo has podido identificar oportunamente, el certificador te puede reclasificar y asignar la categoría número 2 y la categoría número 3, que son para estudios de impacto ambiental semidetallados y detallados. Y en base a los TDR que se han aprobado, tú tendrías que reajustar y realizar nuevas evaluaciones y un mayor dimensionamiento en base a esos TDRs aprobados, ¿no? Se elaboran los instrumentos que se han establecido y se someten nuevamente a un proceso de evaluación. Ya el certificador ambiental evaluará, realizará el traslado de las consultas hacia los entes opinantes, en caso lo crea correspondiente, y emitirá su resolución de aprobación de este estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado, ¿no? En términos generales, esa es la secuencia que se debe seguir en el marco normativo, ¿no? Ahora, como parte del proceso de instrumentos de gestión ambiental, la participación pública de libre acceso y de fácil acceso es obligatoria, ¿no? Ya sea cual sea el instrumento de gestión ambiental que te toque tener, y la participación ciudadana es obligatoria. Ahora, depende del nivel de actividades que tú realizas para poder acreditar que vienes realizando estas labores, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de esta participación es establecer las disposiciones sobre acceso a la información pública con contenido ambiental, ¿no? Para facilitar el acceso ciudadano a esta misma, ¿no? Y también para regular los mecanismos y los procesos de participación y consulta ciudadana. Esto está normado en base al Decreto Supremo 02/2009 MINAM, ¿no? Que regula la transparencia, acceso a la información pública, participación y consulta ciudadana. Y ahora, ¿cuáles son los procesos ambientales con participación ciudadana, ¿no? Acá se debe verificar, ¿no? Al menos los siguientes procesos como parte de la certificación ambiental. Por ejemplo, elaboración y difusión de información ambiental. Los pobladores que se encuentran en el área de influencia de la actividad económica deben conocer la finalidad de la actividad económica que se va a implementar, los aspectos, los impactos ambientales y las medidas de prevención, de minimización, de rehabilitación o de compensación si fuesen necesarias. Deben saber y deben conocer, ¿no? También el diseño y aplicación de las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental, evaluación y la ejecución de proyectos de inversión pública o privadas, el seguimiento, control y monitoreo ambiental, también incluyendo las denuncias, ¿no? Es por ello que dentro de las certificaciones ambientales se establece un programa de monitoreo ambiental e incluso hay algunos que tienen programa de participación ciudadana, ¿no? Y entre otros mecanismos, ¿no? Ahora, ¿dónde pueden participar los ciudadanos? ¿Dónde pueden ir? Pueden participar en las audiencias públicas, los talleres participativos, encuestas de opinión, buzones de sugerencia, comisiones ambientales regionales locales, grupos técnicos y comités de gestión, ¿no?
Y en esa orden, ¿no? Principalmente los estudios de impacto ambiental detallados o semidetallados tienen que presentarse a audiencias públicas, tienen que tener sus talleres participativos, ¿no? Aquellas declaraciones de impacto ambiental o, por ejemplo, estos estudios complementarios en el CEIA, que ahora son las fichas técnicas ambientales, ¿no? Mínimamente debes tener un buzón de sugerencia, ¿no? Evaluar las sugerencias, las consultas que te realizan y presentar, pues, las subsanación de estas mismas, ¿no? Entonces, obviamente, la transmisión de esta información y la gestión de toda la información ciudadana debe realizarse predominantemente en el idioma español, ¿no? En el idioma español. Y en su defecto, en caso existan ciertas comunidades o poblaciones que hablan otro idioma, necesariamente tiene que ser realizado en su idioma, ¿no? Ahora, otro componente del sistema de gestión ambiental es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el SINEFA, ¿no? Eh, este sistema tiene como ente rector, es decir, el que dicta los lineamientos normativos, lineamientos regulatorios, a OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ya a través de un proceso de transferencia de funciones tiene atribuidas las competencias de supervisión y fiscalización ambiental para varios sectores, ¿no? Y que se coayuda también de las otras entidades de fiscalización ambiental, ¿no? EFAs nacionales, EFAs regionales y EFAs locales. Entonces, ahí nuevamente introducimos los tres niveles de gobierno para la gestión ambiental, ¿no? En este caso, dentro del CINEFA. Y dentro del CINEFA, las funciones que se asigna a OEFA es tres, principalmente tres, ¿no? Este es el core business de OEFA. Primero, las evaluaciones, que básicamente consisten en realizar la vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental. Es decir, ya hemos hablado antes del estándar de calidad ambiental, hemos indicado en el cuerpo receptor, donde ya posterior a haber sido la dilución, la mezcla, la distribución de los contaminantes, pero ya como cuerpo receptor. Por eso que la entidad, en este caso, realiza muchas acciones de evaluación ambiental, donde trasladan y llevan varios equipos, varios materiales, varios insumos para recolectar las muestras con la finalidad de que puede ser un indicativo de que hay alguna actividad o alguna posible acción que esté incidiendo en este componente natural, ¿no? Y nos pueda proyectar a las siguientes acciones. Y la siguiente acción, por ejemplo, en este caso, las acciones de supervisión, ¿no? Que es básicamente el seguimiento y la verificación de las obligaciones ambientales fiscalizables que han asumido las actividades económicas que se encuentran, en primer lugar, en el instrumento de gestión ambiental, sí o sí, y se pueden complementar con las normas transversales, ¿no? Y finalmente, la fiscalización ambiental, que es aquella que una vez que se ha podido determinar algún presunto incumplimiento en la etapa de supervisión, ¿no? Se realiza la investigación con la finalidad de poder detectar o aplicar posibles infracciones administrativas sancionables, ¿no? Y también, aparte de eso, poder evaluar el dictado de otras medidas administrativas, ¿no? Medidas administrativas preventivas, correctivas. Y acá un ejemplo, si yo tengo una actividad económica que genere fluentes, ¿no? Por ejemplo, supero los límites máximos permisibles para esta actividad, ¿no? La primera medida que va a hacer es la sanción, ¿no? Porque has excedido la norma de referencia de tu instrumento. Pero no solo queda ahí, también se puede dictar una medida administrativa relacionada a mejorar el sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente es como actividad, no solo es un gasto, ¿no? Es decir, uno es la multa, pero dos es implementar las mejoras. E incluso, tres, un tercero puede ser actualizar tu instrumento de gestión ambiental para poder regular estas actividades, estas mejoras que estás realizando. Entonces,
obviamente, al final, el gasto que tú tenías proyectado para hacer una mejora, ¿no? Te puede salir dos, tres, hasta cuatro veces más costoso. Entonces, es mucho mejor prevenir eso y proyectarse hacia las mejoras, ¿no? Dentro del CINEFA, OEFA tiene las competencias para supervisar varias actividades, varios sectores, ¿no? Minería, por ejemplo, tenemos mediana minería y gran minería. Energía, tenemos hidrocarburos y electricidad, hidrocarburos en todas sus etapas, desde la exploración, transporte, refinación, hasta la comercialización. En pesquería también procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala, y así entre diferentes actividades, ¿no? Industria que tiene un montón de subactividades dentro del sector, residuos sólidos, agricultura también, consultoras ambientales, e incluso los organismos vivos modificados, ¿no? Y estas competencias también se van aumentando y van progresando con el paso de las transferencias de funciones que se realicen, ¿no? También está en el sector de educación, el sector de transporte y comunicaciones, ¿no? El sector de vivienda, están en procesos también de poder hacer la transferencia de funciones para que OEFA asuma esas competencias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de la fiscalización ambiental, ¿no? Hay muchas, una sólida, digamos, postura por parte de las actividades económicas que lo que busca o la finalidad es sancionar, ¿no? Es sancionar. Cuando no, en verdad la sanción es la última ratio que se tiene, digamos, para obligar a que una actividad económica eh, implemente o cumpla con el marco normativo vigente, ¿no? En primer lugar, esto se proyecta como un instrumento persuasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas estrategias acerca del cumplimiento voluntario. Es cuando se reconoce a través de la inscripción en el registro de buenas prácticas ambientales. Es decir, yo tengo una actividad económica que mi instrumento de gestión ambiental me dice 10, supongamos, ¿no? Pero mi sistema de gestión ambiental, mis mejoras, o es más, mi propia cultura organizativa, ¿no? Hace que yo no me proyecte a 10, sino me proyecte a 20, me proyecte a 30. Entonces, estas mejoras, estas actividades de buenas prácticas que hemos realizado para llegar a 30, se pueden postular como cumplimiento voluntario y se puede retribuir económicamente a través de ciertos incentivos que la entidad de fiscalización puede conceder, ¿no? Y no hablamos de incentivos económicos, es decir, que tú has un mayor cumplimiento y te otorgo tal valor económico. No, es una especie de un canje en que te dan como una especie de crédito, ¿no? O sea, tú tienes te hacen una supervisión, ¿no? Postulas a eso, te acreditan eso efectivamente, y supongamos que hay una propuesta de 5 UITs a modo de crédito para que me puedan entender, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una posterior supervisión, en el caso se detecte un presunto incumplimiento que amerite una sanción, ¿no? Te pueden compensar con parte de este crédito que se está realizando, ¿no? Eso como parte de los instrumentos persuasivos. Ahora, como instrumentos de comando y control, acá hay un término bastante amigable para el proceso de supervisión, que se trata de la subsanación, ¿no? La subsanación, digamos, es una estrategia que permite al titular de la actividad, ¿no? Este, que permite al titular de la actividad, eh, en la medida que todavía no se inicia un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Realizar ciertas mejoras o ciertos arreglos con la finalidad de cumplir lo que su instrumento de gestión ambiental ha establecido, ¿no? Y resarcir o mitigar los posibles daños que haya podido causar, ¿no? Que haya podido causar. Entonces, en estos dos aspectos se puede englobar en la subsanación. Y en la evaluación posterior, incluso se puede dar por validada la subsanación e incluso se puede solo
reconocer como una responsabilidad administrativa que no amerita una sanción, que no amerita otro tipo de medida, ¿no? Pero esta subsanación depende principalmente de los titulares, que los titulares se adecúen, hagan una adecuación oportuna y fehacientemente acreditada, ¿no? La otra son las medidas correctivas, que son medidas de compensación, restauración o adecuación, que ya es una imposición de hacer o dejar de hacer algo al titular. Sí o sí lo tienen que hacer. Y la última, y la final, es la sanción, ¿no? Entonces, eso es lo que efectivamente no es lo prioritario es promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales, pero sin embargo, en la práctica se da, ¿no? Y es frecuente. Ahora, también otro sistema es el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, está bajo la Ley 29338, su reglamento, ¿no? Que en este caso, el ente rector es la Autoridad Nacional del Agua y hay otros participantes dentro de los consejos de Cuenca, que dentro de ellos está Midagri, el MINAM, el Ministerio de Vivienda, MINEM, Produce, Minsa, los gobiernos regionales, las organizaciones de usuarios, los operadores, entre otros, ¿no? Entonces, este sistema tiene un enfoque mucho más que territorial, está basado a un análisis de la cobertura de las cuencas que existen en el territorio, ¿no? Y en base a eso se realiza su distribución administrativa. Entonces, el objeto de este sistema es establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en su gestión, ¿no? Hay que tener en consideración que los que interrelacionan con este sistema, en verdad, es muy variado, es muy complejo, políticamente es muy demandante también, y también los intereses, no solo de las actividades económicas, también intereses de los pobladores, intereses del sector público, son muy variados los intereses. Entonces, ahí la Autoridad Nacional de Agua hace un trabajo de integración, ¿no? De todas estas entidades públicas que intervienen en la gestión del agua, ¿no? Es por ello que dentro de este sistema, el ANA es el ente rector y es la máxima autoridad técnica normativa de este sistema de gestión, ¿no? Y es un organismo público que ha sido adscrito al actual Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y dicta las normas, establece los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, ¿no? Y también, obviamente, como todo sistema, es encargada de elaborar la política y la estrategia nacional de recursos hídricos, y dentro de sus funciones, pues tiene lo relacionado a los marcos normativos, ¿no? A las políticas, otorgar o modificar derechos, y entre otros, ¿no? Hay que entender también que nosotros como usuarios, ¿no? Se realiza una retribución económica para asegurar la cantidad y la calidad del recurso hídrico, ¿no? En todos los niveles, empresas, sectores públicos, población, ciudadanía en su conjunto, y que básicamente se da en dos niveles de esta retribución, ¿no? La primera es una retribución por el uso y por el vertimiento, que se realiza mediante un pago al Estado, que en este caso se encuentra representado a través de ANA, y se destina para la protección del agua como recurso, ¿no? Y en una segunda instancia es también las tarifas como usuarios que se realizan para la gestión y el mantenimiento y la construcción de toda la infraestructura hidráulica que nos permite trasladar desde las fuentes naturales hasta los sistemas de tratamiento y de ahí hacia nuestras nuestros domicilios, en caso fuera un consumidor este, público, y también en el entendido hacia las empresas privadas, ¿no? Todos utilizamos agua y todos realizamos la contribución económica, ¿no? Ahora, como les indicaba, la administración o la gestión del sistema de gestión de recursos hídricos está distribuida en 14 autoridades administrativas de agua a nivel nacional, no con un enfoque de jurisdicción, como nosotros básicamente estamos bastante familiarizados, ¿no? Como distrito, provincia, región, ¿no?
sino una administración dentro de un enfoque de cuenca, ¿no? Y como enfoque en cuenca, también se comprenden 72 administraciones locales del agua y que coberturan un total de 159 cuencas en el territorio patrio, ¿no? Ahora, como es un enfoque a través de cuencas, también existen cuencas internacionales, ¿no? Es decir, o transfronterizas, es decir, que estamos divididos con otros países y que la gestión no solo corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, no, sino también ahí entra a tallar ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? En total tenemos 34 cuencas transfronterizas y dentro de las acciones que he tenido la oportunidad, también he podido supervisar y fiscalizar a grandes proyectos de irrigación, por ejemplo, transfronterizo, ¿no? Como el caso del reservorio de Poechos, allá en Piura, que efectivamente tiene una gestión con el otro país para poder asegurar la disponibilidad de agua. Otro marco normativo y a mi parecer, en realidad es una norma bastante fuerte, ¿ah? Bastante potente, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Aprobada con el Decreto Legislativo 1278, su reglamento el 014, y todas las modificatorias que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Bastante modificatorias, bastante modificatorias. Bueno, y sobre esto, bueno, es un marco normativo, sí, pero que dentro de ese marco normativo también te establece los criterios técnicos para la gestión y el manejo de los residuos. Desde, por ejemplo, desde las etapas del manejo de los residuos sólidos, barrido, limpieza de espacios públicos, ¿no? Valorización, transporte, hasta su disposición final, ¿no? Pero también te da ciertos principios que, digamos, deben considerarse dentro de la formulación de los instrumentos ambientales, ¿no? La primera de ellas es la economía circular, que quiere decir reingresar lo que se parece o lo que puede ser percibido como una basura, no considerarlo como un residuo y reincorporarlo a la cadena de reaprovechamiento, a la cadena de valorización dentro de la economía, ¿no? Con la finalidad de evitar lo máximo posible que vaya a su disposición final. Todo, en teoría, gran parte de los residuos sólidos pueden ser sometidos dentro de la economía circular, ¿no? Y con ello, como les indicaba, la valorización de los residuos sólidos, dentro de ello también el principio de responsabilidad extendida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a estos generadores, a estos productores o a estos acopiadores, a los importadores también, por ejemplo, ¿no? De productos de alto consumo, de alta demanda, que generan bastante residuos, también hacerlos partícipes dentro de la responsabilidad de gestión de los residuos, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, los que generan o producen antes producían lo que son los toners, ¿no? Bastante, por ejemplo, también su responsabilidad, el tema de las llantas, ¿no? Los que generan llantas, los que fabrican llantas, los que importan llantas, también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad extendida? ¿No? Eso como parte de los principios, ¿no? Y también nos indicaban acerca del manejo y la gestión de los residuos sólidos. Lo primero que tenemos que buscar en el manejo de los residuos es minimizar cualquier tipo de generación de estos residuos, ¿no? Mm, El mejor residuo, como dicen, es aquel que nunca se genera, ¿no? Entonces, sobre eso sí tenemos que, primero, cambiar nosotros como población, como ciudadanos, ¿no? Ser un poquito más conscientes de las actividades que estamos haciendo, de arrojar basura en cualquier lugar, de quemar esos residuos, ¿no? Y proyectarnos a qué imagen les damos a nuestras futuras generaciones, qué imagen queremos que se quede el país, ¿no? Y también los productores, las fábricas, las empresas que generan los productos, tienen que reinventarse y generar empaques o diseños de productos ecoamigables, ¿no? Hay residuos de empaques que se generan casi por las puras, solamente por contener al producto final y que te generan residuos que a las finales tal vez ni siquiera sea necesario, ¿no? El otro punto es respecto a la segregación de los residuos sólidos en la fuente. Acá
las actividades económicas tienen bastante implementado eso. Ustedes van a una empresa, cualquiera que sea, y lo primero que van a encontrar a la entrada o en un punto de acopio es los tachos de residuos sólidos debidamente rotulados, ¿no? De acuerdo a la norma técnica peruana. Entonces, y ahí ellos van realizando la segregación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en otros lugares? Porque principalmente en los espacios públicos, en las entidades públicas, ¿no? Pueden que implementen estos contenedores de segregación e incluso pueden que realicen la segregación dentro de sus tachos específicos, pero cuando viene el camión recolector, nuevamente todo se mezcla al mismo camión, ¿no? Entonces, a las finales no hay nada práctico, no hay nada efectivo, ¿no? El tercer punto, la recolección selectiva de los residuos sólidos. Tenemos que garantizar la línea del aprovechamiento de los residuos y lo que no es aprovechable, pues efectivamente asegurar su disposición final, ¿no? Muy bien. Y finalmente la valorización de los residuos sólidos, que es una de las principales herramientas para darle un segundo uso de vida. Y finalmente, su disposición final de relleno sanitario. Entendamos que el relleno sanitario, eh, en los diseños y en las proyecciones que se realizan, tiene un cierto tiempo de vida útil, ¿no? Por ejemplo, 10 años. Ese tiempo de vida útil yo lo puedo ampliar mucho más cuando hago procesos de segregación, de separación y de valorización eficiente. De lo contrario, ese plazo que queda de 10 años de vida útil puede verse acortada a 6 años, 5 años. Y eso efectivamente no es lo que se quiere, ¿no? Bueno, y respecto acerca de la competencia de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Los residuos sólidos, básicamente la norma nos indica que se dividen en dos grandes grupos. Por su competencia, están en residuos municipales y residuos no municipales, y por el manejo, residuos peligrosos y residuos no peligrosos, ¿no? Y también este marco normativo nos establece ciertas funciones y competencias de las municipalidades provinciales, de las municipalidades distritales, que ya está para precisarse un poco más dentro de el manejo de los residuos, principalmente de gestión municipal, ¿no? Como por ejemplo celebrar convenios interinstitucionales, hacer actividades de planificación del PIGARS, ¿no? Entre otras actividades similares, ¿no? Entonces, esto ha sido básicamente una introducción al marco normativo. Hay mucha normativa, como les indicaba. Lo que sí me gustaría comentarles y tener básicamente es que si ustedes en su trabajo no conocen el marco normativo, no conocen los lineamientos de su instrumento de gestión ambiental específico, eso va a implicar que la presión, digamos, la presión de las auditorías o las supervisiones implique que puedan realizar un gasto mucho mayor del que les es exigible. Entonces, el marco normativo ustedes va a poder delimitar lo justo y necesario que pueden gastar y no exceder sobre eso. Porque, ojo, no hay, si algo no tienes el compromiso de hacerlo bajo el marco normativo, no tendrías por qué realizarlo, ¿no? Entonces, conocer el marco normativo es importante para también brindar seguridad al área o al lugar donde estamos realizando el trabajo. Entonces, esto ha sido una pequeña descripción del marco normativo. Quedo atento a sus consultas si es que hubiera. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Gracias por la ponencia. Tenemos una serie de preguntas aquí en el chat que se han ido formulando a lo largo de la charla. Voy a empezar leyendo la primera pregunta. Ingeniero, buenas noches. Si una empresa privada del sector manufactura ya inició sus actividades operativas y quiere regular su IGA, ¿qué tipo de instrumento le corresponde? Si se le escucha, ingeniero. Sí. Ah, ya. Sí, mira, como les indicaba, ¿no? Cada sector tiene su reglamento de gestión ambiental, ¿no? Eh, por lo general, las adecuaciones son cuando yo tengo mi reglamento de gestión ambiental, previo a la aprobación o a la entrada en vigencia de este reglamento, yo he realizado actividades previo a este reglamento
y que después de estas actividades yo quiero regularizar. Quiero regularizar. Entonces, ¿voy a poder regularizar? Sí. Para eso tengo que elaborar mi programa de adecuación ambiental, ¿no? El otro escenario, se aprueba el reglamento de gestión ambiental, en este caso del sector producción, yo inicio mis actividades, ¿no? Y recién quiero adecuarme a un programa de adecuación. Error. Acá no se puede. ¿Qué es lo que te recomendaría? Primero, trata de buscar información, trata de buscar alguna imagen satelital, alguna factura, algún comprobante, algo que te permita acreditar que las actividades lo pudiste iniciar antes de la entrada en vigencia de este reglamento. Si es así, perfecto, te adecuas, no hay problema. Si esa no es la figura, lo que te podría recomendar es que eh, la única regularización que lo podrías hacer es en el marco de un dictado de una medida administrativa por parte de tu fiscalizador, de la autoridad competente de fiscalización. ¿Por qué? Porque esa autoridad competente se va a dar cuenta que tú no tienes instrumento de gestión ambiental y mediante una medida administrativa te va a obligar a ti a que elabores, formules y apruebes este instrumento de gestión ambiental. Y eso, ojo, va a ser mediante una resolución, ¿no? Entonces, con esa resolución, tú tienes recién la iniciativa para someter a evaluación de tu certificador. El certificador también te puede decir que no, por X cosas, te puede decir que no se puede, qué sé yo, está en un área que no está permitida para esa actividad, pero por lo menos ya tienes el sustento para quebrar que tu certificador no te evalúe, ni siquiera te da trámite, porque lo que está ahora es que ni siquiera te va a dar a trámite, pero con esa medida administrativa te van a evaluar por lo menos, ¿no? Esa es la otra salida. Y la última y tercera salida es realizar mediante vía judicial, ¿no? Pero ahí sí tendrías que ya escapar la vía administrativa e irte por la vía judicial. Entonces, esas son las tres posibles alternativas que te pueden generar, pero, ojo, que está sujeto a lo que pueda indicarte el certificador en también evaluación de tu documentación que presentes. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta. Si una cuenca es transfronteriza como una consultora ambiental, ¿tendría que generar la documentación de un IGA o cuáles serían las normativas que la rigen? Perdón, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Si una cuenca es transfronteriza, como una consultora ambiental, ¿tendría que generar la documentación de un IGA o cuáles serían las normativas que la rigen? Ok, ok. Bueno, para empezar, la cuenca transfronteriza no es una unidad, no es una unidad productiva, ¿no? Básicamente es un cuerpo natural, ¿no? Ahora, si tú pretendes realizar una actividad económica, eh, entiendo que, o sea, una parte dentro de un país y la otra parte dentro de otro país, ¿no? No lo vas a poder realizar porque esas áreas están protegidas, ¿no? No, como es cabecera de cuenca, no te permite, no te dan autorizaciones para esas actividades. Y es más, si lo tuvieras, no vas a poder tener ningún tipo de licencia operativa ni nada por el estilo. Entonces, no lo vas a poder hacer. Ahora, por lo general, todas las actividades económicas ya se encuentran fuera, ya, digamos, en los cuerpos receptores de estas cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, si es así, la unidad productiva netamente va a estar delimitada solo a un país, nada más. Entonces, y tú tendrías que estar con tus permisos o autorizaciones dentro del país que compete, pues, ¿no? No se dan esas figuras que me indica la pregunta. Listo. Tenemos una tercera pregunta. En una de las diapositivas mencionó sobre los TDR en donde el IGA pasaba de una clasificación 1 a otra clasificación. ¿Podría explayar ello? Claro, claro. A ver, voy a
Voy a retroceder. Si mal no me equivoco, estamos acá. Acá, ¿cierto? Ok. Eh, el primer paso que se debe tener para la certificación ambiental es que el titular propone una categoría, ¿no? El titular propone en base a los criterios o a las guías que se han establecido para elaborar instrumentos de gestión ambiental. El Ministerio del Ambiente tiene una, digamos, una fuente de información, que es una caja de herramientas del sistema de evaluación de impacto ambiental, que dentro de esa caja de herramientas hay varias guías metodológicas, ¿no? Hay guías, por ejemplo, para la evaluación de estudios de impacto ambiental, hay guías para el tema de la área de influencia, hay guías para la categorización de las medidas de prevención, las medidas de control, ¿no? Entre muchas varias guías de ahí. Entonces, una de esas guías para la elaboración de estudios de impacto ambiental, entonces te establece cuáles son los criterios que tú debes desarrollar para que tú puedas proponerte como categoría número uno, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué categoría número uno? Porque después de la evaluación que tú has hecho en instrumentos de gestión ambiental, te ha resultado que tus impactos ambientales negativos son leves, ¿no? Entonces, tu impacto ambiental negativo es leve, efectivamente. Tú dices, entonces te proyectas y dices, ya, como es leve, automáticamente me toca la categoría número uno. Y esa va a ser mi propuesta, categoría número uno, efectivamente. Entonces, ya cuando lo presentas a la autoridad competente, el certificador va a evaluar tu análisis que ha realizado. Va a decir, perfecto, has analizado, por ejemplo, emisiones. Ah, check. ¿Has analizado vertimientos? Ah, no, acá está mal, acá no debe ser, supongamos, acá no es 10, acá debe ser 50. Ah, ya, correcto. ¿Has analizado residuos sólidos? Te has puesto 20. Ah, no, acá es 100, supongamos, ¿no? Entonces, esa nueva reevaluación que hace la autoridad competente va a decir que no, tras mi evaluación ya no es categoría uno, sino ya es categoría 2 o categoría 3 y ellos te van a categorizar. Cuando ellos te categorizan, te dicen, bueno, tú no eres categoría uno, eres categoría 2. ¿Y por qué eres categoría 2? Tienes que elaborar el instrumento que te corresponde a la categoría 2, que es el estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Y dónde está esa estructura o dónde está el contenido mínimo que debe tener ese estudio? En los términos de referencia que cada sector, dependiendo del instrumento de gestión ambiental, ha establecido y evaluado. Mínimos, ¿ah? Son términos de referencia mínimos. Ustedes pueden agregar, adicionar muchas cosas más. Y una vez hayas elaborado el estudio de impacto ambiental que corresponde, en base a los TDR, recién lo presentas nuevamente a tu certificador ambiental nuevamente para que recién pueda proceder a su evaluación ya como un instrumento de gestión ambiental, más no como una categorización que fue el primer punto. Y después de esa evaluación, ya recién te realizará el estudio de impacto ambiental que corresponde. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Ok, tenemos otra consulta formulada por Marvin y desea saber cuáles son los criterios que deben tener un almacén central de residuos peligrosos. Ujú. Ya. El almacén central de residuos peligroso básicamente te dice lo siguiente, ¿no? Primero, debe estar impermeabilizado. El suelo debe ser impermeabilizado. ¿Con qué material lo impermeabilizo? Tú ve, ¿no? Puede ser un concreto pulido, puede ser una geomembrana, puede ser enchapado en mayólica, puede ser metálico, o sea, toda una plancha metálica, ¿no? Eso, lo que te pide es que sea impermeabilizado, ¿no? Segundo, que se encuentre cercado para evitar el ingreso de personas no autorizadas. Entonces, el cerco puede ser de lo que tú consideres, puede ser palos, puede ser de malla metálica, puede ser de lona, puede ser de malla Rachel,
de muchas cosas. La intención es que se encuentre cercado, que evite el ingreso de un personal no autorizado. Obviamente debe tener su puerta también que evite ese ingreso efectivamente, ¿no? Tercero, que tenga su techo, que se encuentre techado. O sea, el techo también, cualquier tipo de techo. Obviamente que garantice que las condiciones ambientales de tu entorno no afecten al residuo almacenado, ¿no? Se sobreentiende. Por ejemplo, si estás supongamos, estás en Puno, o estás en Ayacucho, donde llueve bastante, una lona no puede ser, ¿no? Pero sin embargo, bajas y te vas a la costa, te vas a Ascope o te vas a Piura, por ejemplo, ¿no? Tal vez una lona sea suficiente, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones. Cuarto, que se pueda, que el espacio entre el techo y la pared sea el adecuado para que exista una ventilación natural, ¿no? Una ventilación natural que pueda reducir el riesgo de cualquier emanación de vapores que se contengan dentro del área. Quinto, el almacén central debe tener sí o sí un sistema contra incendio, ¿no? Lo que básicamente se estila es un extintor, pero sí por ahí puedes ponerle detector de humo, rociadores, dependiendo también pues de la disponibilidad económica, perfecto, ¿no? Sexto, que este almacén se encuentre debidamente señalizado e identificado, ¿no? Con sus rótulos, con sus paneles de advertencia, de prohibición, y todo lo demás, ¿no? E incluso también que puedas, las áreas o las vías internas tienen que ser adecuadamente diseñadas para garantizar un tránsito libre, de evitar obstáculos y todo lo demás, ¿no? Y finalmente, si está y si está en las facultades también, ¿no? Eh, y si vas a almacenar, por ejemplo, residuos líquidos de aceites, lubricantes, derivados de hidrocarburos, todo lo demás, básicamente adentro su sistema de contención en un volumen, en la capacidad máxima de todos tus residuos almacenados. Y aparte, tu sistema de contención de derrame, ¿no? Si tienes paños absorbentes, si tienes salchichas absorbentes, recogedor, escoba, arena incluso, perfecto, ¿no? Con esos requisitos, tú ya, digamos, puedes establecer un adecuado almacén central de residuos sólidos. Listo, ingeniero. Hay otra consulta. Nos formulan y nos comentan, estoy próximo a elaborar en una consultora ambiental y apoyaría saber cuáles son las normativas actualizadas que debería tener conocimiento para iniciar a elaborar un DIA para el sector eléctrico. Una IA, una IA. Sí, ujú. Mira, lo primero que tienes que tener Un de base, DIA, perdón, ingeniero, un DIA. un, un día, Sí, ya, ok. Lo primero que tienes que tener base es que eh, la norma que regula toda la gestión de las consultoras ambientales, la 026-2021 MINAM, ahí te va a establecer qué requisitos tú debes implementar de manera operativa y técnica, ¿no? Para poder implementar una consultora. Ahora, cada sector también te establece qué requisitos tienes que tener, ¿no? Para hacer una declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, tú puedes hacer un día, dependiendo del sector, ojo, ¿no? Pero por lo general, tú puedes hacer una declaración de impacto ambiental bajo dos premisas. La primera, como persona natural, ¿no? Que acredites efectivamente experiencia en la elaboración de estudios de impacto ambiental, que estés colegiado, habilitado, ¿no? Que todos tengas experiencia laboral, también capacidades técnicas de conocimiento y lo demás en el sector que vas a elaborar el instrumento profesional como persona natural. Ahora, como consultor ambiental, ahí sí va a depender, ¿no? Por lo general, un día te puedes asociarte, ¿no? Dependiendo, ingeniero ambiental, sociólogo, biólogos, comunicadores, varias profesiones, ¿no? Pero como persona jurídica, ese nivel de profesionales
incluso te puede, si tú llegas a armar todo ese staff de personas o de profesionales, ¿no? No solo puedes postular a un día, sino también te abre las puertas a que puedas hacer un estudio de impacto ambiental semi-detallado incluso, ¿no? O también detallado, dependiendo también del nivel de experiencia y expertise que puedas acreditar, ¿no? Pero como diga, incluso lo puedes hacer como persona, como te digo, natural o como persona jurídica bajo ciertos profesionales mínimos, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer un estudio de impacto ambiental detallado y semi-detallado, ahí sí, pues, ¿no? Te piden un poco más, te piden sociólogos, te piden economistas, por ejemplo, ¿no? Relacionistas comunitarios, varias cositas, ¿no? Pero mínimamente, dependiendo del sector, ingeniero ambiental, ¿no? Geólogo, este, biólogo, ¿no? Básicamente ellos son, ya como persona jurídica. Listo, ingeniero. Muchas gracias por responder todas las preguntas que se han podido formular. Respondiendo a la pregunta general que se formula de si es que nosotros prestamos servicio de consultoría, sí, nosotros lo realizamos, nos pueden contactar a través de todos nuestros canales. Y bueno, primero agradecer especialmente al ingeniero Lain por su excelente ponencia y por compartir con nosotros toda su experiencia en el tema y a todos los participantes por acompañarnos. Me gustaría saber si es que tiene algunas palabras, ingeniero, de despedida. Ya, ahora sí, sí escucharon. Básicamente, a los que son nuevos, ¿no? Revisen bastante bien su instrumento de gestión ambiental. Ahí están las claves. Y si no, si hay actividades que ustedes ven que sobrepasa la capacidad de la unidad o no hay presupuesto para ejecutar, eh, evalúen nuevas alternativas, comuníquenlo a su certificador ambiental y realicen la actualización o la modificación que corresponda. Eso les va a salvar de un montón de imprevistos a futuro plazo. Y aparte, van a asegurar una actividad que como profesionales, digamos, nos encontramos dentro del marco legal, ¿no? Entonces, esas condiciones, revísenlo bastante bien. ¿Ya? Con eso y después agradecerles por su participación. Cualquier cosa ahí estamos en contacto. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por apoyarnos. Les recordamos que este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Además, los estamos invitando a nuestro próximo webinar, que va a ser el jueves 2 de octubre. El tema sería implementación de la norma ISO 45001 con la ingeniera Karina Yomona. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información y las próximas actividades. Y bueno, recordarles, desde Grades seguimos apostando por el conocimiento y la prevención porque crecemos juntos. Hasta la próxima.